Bienvenidos traders nuevamente a Open Binary. En el día de hoy nos encontramos en nuestra sesión número 9 con la modalidad de gráfico dividido para la lista de reproducción de 0 a 100. Bien traders, vamos a arrancar con la clase de una manera sencilla y como siempre. Lo primero que hacemos es apoyarnos en nuestro gráfico de velas japonesas para encontrar un posible análisis. Sabemos que venimos acá de una estructura bajista, tenemos una tendencia bajista bastante fuerte. Podemos encontrar un momentum bajista fuerte acá, dando por obviedad esta vela, que es un doji. Sabemos que acá podríamos tener otra tendencia bajista y fíjense cómo el precio rompe, alcanzando esta zona de números redondos. Vemos un vendedor activo con fuerza, fíjense que venimos de velas bastante fuerte. Entonces, sabiendo que el vendedor baja con esta fuerza, alcanza una zona de un número redondo y se empieza a activar el comprador, porque presten atención que en este número redondo el comprador se activa metiendo un momentum alcista. Vemos que el vendedor cuando responde empieza a rebotar en esta zona. De hecho le cuesta alcanzar esta zona. No es que el comprador entra y el vendedor pum, hace una vela, por ejemplo, a ver, vamos a dibujarla, de este tamaño, que vuelve a romper esta zona. Podríamos pensar entonces nosotros en buscar una compra, sabiendo que tenemos una estrategia muy simple, que es la primera que aprendemos, de soporte y resistencia. Sabiendo que acá tenemos un precio que está rebotando, buscaríamos una compra. Ahora, veamos si en nuestro gráfico de línea, nuestro contexto, que es todo esto, nos da una confirmación, que sería acá. Ok, traders. Busquemos entonces dónde vemos fuerza por parte del comprador. El comprador arranca, con mucha fuerza, mete un latigazo de fuerza. El vendedor entra despacio, se pausa y vuelve a entrar. El comprador responde, y el vendedor mete un latigazo, pero miren esto, le cuesta superar el mínimo anterior. El comprador responde despacito y el vendedor ahora sí mete un nuevo impulso. Cuando el comprador responde, ¿lo hace de una forma débil? No, lo hace de una forma similar con la que había entrado. El vendedor responde de manera fuerte, fíjense que el vendedor viene de una forma sana, haciendo impulsos y retrocesos, fíjense que hace impulsos y retrocesos, pero el comprador cuando responde lo hace de una manera fuerte. El vendedor mete un latigazo, llegando a este número redondo, que podríamos llegar a decir que es aparentemente, esta parte de por acá, perdón, de acá, esta zona de acá. Vemos que el comprador se activa, de una forma bastante saludable y de una forma fuerte. El vendedor intenta responder y se pausa durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en los primeros 30 segundos? Dominio por parte del comprador. Fíjense cómo el comprador no dejaba que el vendedor baje con fuerza. ¿Qué tenemos en los segundos 30 segundos? Acá tenemos un vendedor bastante pausado después de este momento, perdón, de este latigazo fuerte que podríamos catalogar desde acá. Vemos que el vendedor no hace nada por un tiempo y de la nada se desespera. Cuando se desespera, ¿empieza a responder de esta forma? No, lo hace con latigazo, pérdida de fuerza, como es toda esta pausa, pierde fuerza de vuelta, el comprador le responde y el vendedor se desespera. De hecho, fíjense que lo hace con 2 movimientos y se vuelve a pausar. ¿Dónde se está pausando? Pero es clavado y exacto, sobre nuestra zona de soporte. Entonces, sabiendo que venimos de una tendencia bajista fuerte, que se pausa en esta zona de soporte, que en esta zona de soporte tenemos un comprador que se activa con fuerza, ¿vamos a entrar a la venta? No, vamos a buscar una posible compra. No sabemos si el precio va a buscar esta zona de acá, si va a buscar esta zona de acá, o si simplemente va a reaccionar el comprador en defensa, como por ejemplo ocurrió acá. Puede ser que aparezca una vela verde, como la que podría llegar a aparecer ahora, que ya sabemos que tenemos una compra, porque acá va a aparecer una compra, Entonces, sabiendo que nosotros tenemos una vela verde y sabiendo que acá tenemos muchas entradas del vendedor, vamos a tener eso en consideración. Entonces, metemos una compra, que es la que encontramos acá, y ahora, sabiendo que el vendedor acá, por ejemplo, no tuvo la suficiente fuerza como para equiparar la vela roja, también tenemos muchas entradas del vendedor, fíjense que tenemos una vela bastante grande de mechas, podríamos ahora buscar una posible venta. ¿Por qué motivo una posible venta? Haciendo caso a esta fuerza. Fíjense que esta vela de acá está soportando todo este momentum bajista. Bien, veamos si encontramos fortaleza por parte de los vendedores. Entonces analicemos. Entra el vendedor se pausa, responde el comprador. El vendedor responde de una manera fuerte, y fíjense que el comprador cuando responde con un latigazo no alcanza su máximo anterior y el vendedor vuelve a responder.
el comprador responde, fíjense en que le cuesta hacer un máximo más alto y el vendedor vuelve a responder. Cuando el comprador mete este latigazo, ¿sí?, que supera su máximo anterior, de hecho vemos cómo le está costando superar su máximo anterior, ¿podemos catalogarlo eso como fuerza? No, esto es una desesperación. De hecho, fíjense que el comprador se tarda desde acá hasta acá, ¿sí?, que son aproximadamente 3 segundos, en responder. Y cuando lo hace con fuerza, el vendedor reacciona haciendo impulsos y retrocesos, ¿sí? Fíjense en que hace impulsos y retrocesos. Comprador se desespera. Fíjense cómo el comprador se desespera, ¿sí?, sobre esta zona de soporte, o sea que el comprador está activo. Entra el vendedor, ¿sí?, de una manera fuerte y el comprador se vuelve a desesperar. Fíjense en que se desespera un montón. Esto es desesperación total. Cuando el vendedor entra, ¿por qué digo que es desesperación total? Si como comprador vos venías con esta forma, ¿sí?, de impulsos y retrocesos, ¿por qué no respondiste hasta acá? ¿Por qué no lograste romper este número? ¿Por qué buscaste, ¿sí?, desesperado esta zona? De hecho, la zona es esta aproximadamente, ¿no? A ver, desde acá. Está buscando desesperada esa zona, una zona de soporte y resistencia. ¿Qué es lo que hace el vendedor por su parte? Se impulsa, ¿sí? El comprador responde, el vendedor se vuelve a impulsar, el vendedor descansa y vuelve a entrar. Entonces nosotros acá vamos a estar buscando una venta. Ya vimos que nuestra tendencia es bajista, sabemos que si bien el comprador está activo en esta zona de soporte, ¿sí?, vemos que tenemos el peso de una estructura bajista. Entonces por ese motivo buscamos una venta, ¿sí?, teniendo como consecuencia una venta. Bien, como les decía, sabiendo que venimos con fuerza bajista, sabiendo que por poquito, ¿sí?, pero viendo que el precio está rompiendo esta zona, sabiendo que ya intentó romper esta zona, ¿vamos a buscar una compra? ¿Que el precio haga esto? No. ¿Por qué? Porque venimos de una tendencia bajista y siempre vamos a apoyarnos en nuestra tendencia y operar a favor de la tendencia. Entonces busquemos fortaleza bajista. Entra el vendedor, el comprador se empieza a desesperar, ¿sí? Y fíjense en esto, no hace más máximos. El comprador, este fue el único máximo. Por su parte, ¿quién se empieza a responder sí con fuerza? ¿Quién se empieza a activar con fuerza? El vendedor. Miren esto, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Fíjense que está tocando esta zona de acá, que vamos a catalogarlo aproximadamente como puedo ver acá. Miren esto, ¿dónde está rebotando el precio? ¿Sí? Sobre una zona casi nula. Entonces, el comprador cuando se activa con mucha fuerza, ¿lo mantiene? ¿Entra el vendedor y el comprador vuelve a responder? ¿Entra el vendedor y el comprador vuelve a responder? No. ¿Qué es lo que vemos acá? El comprador se activa y se pausa. ¿Quién se activa nuevamente con fuerza? El vendedor. Cuando el comprador ya lo intenta hacer, ¿sí?, damos por obviado, como este movimiento de acá, de que el comprador simplemente se está desesperando para intentar, ¿sí?, aguantar todo lo que más pueda sobre esta zona de soporte. De igual forma, tenemos que tener en cuenta que el comprador está activo con fuerza, ¿sí? Fíjense que acá el vendedor le costó bajar, acá el vendedor le costó bajar. Entonces tenemos que tener ya presencia por parte de un comprador. Entonces la vela siguiente nosotros vamos a vender, ¿sí? Acá tendríamos nuestra segunda venta, perdón, sí, está bien, nuestra segunda venta, ya es la velita número 3 que estamos analizando. Miren esto, traders. El vendedor que venía rompiendo con fuerza varios niveles, lo volvemos a encontrar con fuerza, ¿sí?, en esta velita. ¿Qué vemos también en esta velita? Mucha mecha por parte de los compradores. Entonces, también sabiendo que esta vela le costó bajar, porque le costó bajar y estuvo mucho tiempo arriba, muy poquito tiempo arriba, pero estuvo mucho arriba, ese poder. ¿Vamos a seguir con nuestra tendencia bajista? No, vamos a buscar fortaleza por parte del comprador. Entonces, veamos si, como dijimos, el comprador va a intentar buscar esta zona, ¿sí?, o las zonas posiblemente de acá, sabiendo que esta zona es bastante fuerte. Entonces, entra el comprador, ¿sí?, de una forma parecida o similar a la que entró en la vela anterior. Cuando el vendedor responde, fíjense que le cuesta hacer mínimos. Entra comprador, responde vendedor. Entra comprador, ¿sí? El vendedor recién acá responde de una forma desesperada. El comprador responde despacito, el vendedor entra despacito, ¿sí? El comprador responde fuerte y el vendedor se desespera. Fíjense que fue automático. Ahora miren esto. El vendedor se pausa. El comprador empieza a entrar de una forma anormal, ¿sí?, porque no es una forma sana de la forma en la que entra. ¿El comprador la aprovecha a esa forma? Sí, la aprovecha un montón. ¿El vendedor aprovecha esta debilidad por parte del comprador? No. De hecho, ¿qué vemos acá? Que el vendedor entra despacito. ¿Dónde está rebotando nuevamente? ¿Sí? Vamos a hacerlo desde acá.
que sea un poquito más claro, está rebotando sobre un soporte interno. ¿Quién se activa acá? El comprador. ¿Vendedor responde fuerte? Sí, responde con fortaleza como lo venía haciendo acá. Pero el comprador acaso no está respondiendo de la misma fuerza. De hecho, vemos como el vendedor se desespera, busca romper a toda costa este soporte interno, se vuelve a activar el comprador y el vendedor responde despacito. Podríamos entonces nosotros acá estar buscando una posible compra. Fíjense que acá tenemos nuestra compra, ¿sí? Y vamos a hacer nuestro último análisis, nuestra vela número 5. Esta va a ser un poco más fácil de asimilar, ¿sí? Ya tenemos acá una vela verde de qué tamaño, bastante grande. De hecho, veamos, ¿sí?, que esta vela está rompiendo, vamos a hacerla por acá, ¿sí?, está rompiendo varios niveles, ¿sí?, y está entrando en una zona de soporte bastante respetada. Entonces podríamos estar pensando en una posible compra. Además, como dijimos, en las últimas mechas vimos mucha fuerza, ¿sí?, por parte de los compradores. Fíjense, en las mechas de las velas anteriores tenemos mucha fuerza por parte de los compradores. Entonces, analicemos acá y veamos si vamos en compra. Bien. Entra el comprador, ¿sí?, descansa, no vemos un vendedor activo. Comprador aprovecha que el vendedor está descansando o dormido, se vuelve a pausar. Como el comprador no entra, perdón, como el vendedor no entra, el comprador vuelve a responder. Ahora miren esto. ¿El vendedor responde de una forma sana? No. ¿Quién sigue entrando? Comprador. Cuando el vendedor entra, ¿sí?, que lo hace con impulsos y retrocesos, ¿quién se come en un solo movimiento? Porque esto es casi un solo movimiento. ¿Por qué entra el comprador? Se pausa y vuelve a entrar. Si el vendedor tenía interés en bajar, ¿por qué no entró? Vamos a borrar. ¿Por qué no entró en este movimiento? Cuando el comprador se pausa, ¿por qué no entró el vendedor acá? Entra el comprador entonces, el vendedor empieza a responder de una forma desesperada, buscando romper este soporte interno, pero el comprador responde con mucha fuerza. Cuando entra el vendedor se vuelve a pausar, ¿sí?, y el comprador se vuelve a activar, descansando, pero se vuelve a activar. No es la vela más sana, ¿sí?, pero apoyándonos en nuestro contexto, sabiendo que tenemos soportes internos, sabiendo que tenemos fuerza por parte de los compradores, ¿sí?, y viendo mucha fuerza por parte de los compradores, y también, ¿sí?, porque también viendo debilidad por parte de los vendedores, ¿sí?, mucha debilidad por parte de los vendedores, de hecho acá también y acá también, vamos a buscar nuestra compra. Bien, traders, acá ya nos quedamos con nuestro gráfico completo. Fíjense en la fuerza de la vela, ¿sí?, tuvimos una compra completamente exitosa. De hecho, esta vela de color verde está rompiendo un montón de niveles. Si no me equivoco, acá el comprador metió otra vela hacia el alza, ¿sí?, rebota en esta zona de acá y se empieza a activar el vendedor con fuerza. Si no me equivoco, no recuerdo bien ahora. Pero bueno, traders, no os lo molesto más, les agradezco por haber llegado hasta acá. Recuerden operar todo lo que yo les voy enseñando en demo, recuerden practicar siempre en demo, no aporten, no gasten dinero real, no compren cursos, no usen señales, por favor, no utilicen señales, aprendan a operar por su cuenta. Gracias por haber llegado hasta acá. Si no te suscribiste, te invito a que lo hagas. Si ya sos un suscriptor antiguo o viejo, ¿sí?, me gustaría que dejes un comentario diciéndome qué te pareció la clase, qué te gustaría que cambie. Bien, ahora sí, no molesto más, les agradezco muchísimo por haber llegado hasta acá, les mando un abrazo y bendiciones a todos, traders. Hasta luego. Nos vemos nuevamente en Open.